Cuando en Argentina decimos en criollo, queremos decir para que lo entiendan todos. Por eso presentamos Astrología en Criollo, un podcast de Agus Astrología. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Astrología en Criollo. Hace tiempo que yo quería hablar de este tema, pero de alguna forma estaba buscando la persona indicada para eso. Ustedes saben que todos mis invitados aquí en Astrología en Criollo son muy especiales para mí, son muy importantes. Cada uno tiene como su temática, su impronta y a mí me llama mucho la atención cada uno de ellos en qué es el tema que yo quiero conversar con ellos. Así que para el tema de hoy, que son los eclipses, tengo la grata fortuna de poder compartir el espacio del día de hoy con Gi Giuliano. Ella también es astróloga y es de aquí de Argentina. Y nada, su contenido, para que ustedes puedan ir a recorrerlo en sus redes sociales, es muy interesante porque también mezcla mucho sobre la historia y también habla mucho sobre la política local y me pareció muy interesante poder dialogar con ella, sobre todo porque en este momento también tiene una propuesta muy linda sobre el tema de los eclipses. Así que, ¿qué tal, Gi? Bienvenida a Astrología en Criollo. Muchísimas gracias por aceptar esta charla. Hola Agus, muchas gracias a vos por invitarme, un placer. Sí, una de las cosas que leía últimamente cuando estábamos hablando de los eclipses es que los eclipses son un gran avance en lo que tiene que ver con el desarrollo de la humanidad, porque previo al descubrimiento de qué se trataba astronómicamente lo que es un eclipse, había una manera muy mitológica o una manera muy urbana de poder explicarlos, porque eran un evento sobrenatural que causaba mucha incertidumbre y que causaba mucha sensación de inestabilidad a nivel humano, porque era algo inexplicable de que por qué de repente en el medio del día nos quedábamos en la noche. Y me parece sumamente interesante poder arrancar esta charla con poder describir qué es un eclipse y cómo Mm. llegamos nosotros a poder, hoy por hoy, de alguna manera y entre grandes comillas, dejar de tenerles miedo, porque también tenemos todo el otro costado astrológico que hoy escuchamos la palabra eclipse y ya nos preguntan, por lo menos a mí, no sé si a vos te pasa, y bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y cómo me preparo? ¿Y esto me va a traer algo malo? Y entonces hay todavía una mística dentro de lo que son los eclipses, así que nada, ¿qué es un eclipse, básicamente? Bueno, dijiste una palabra que me parece que es clave al momento de significar la temática de eclipses, que es la palabra inestabilidad. Y voy a agregar otra que es perturbación, Sí, porque digo, a pesar que son fenómenos, a ver, por tomar una referencia de entre muchas que se puede encontrar en el mundo antiguo, por ejemplo, los babilónicos, que eran los grandes observadores de estos cifrados, a pesar que son cosas antiquísimas y que desde hace milenios han sido identificados o caracterizados, sin embargo, se siguen manteniendo muchos de esos significados y simbolismos, y esto no nace del vacío. Vuelvo a esta palabra clave que vos dijiste, ¿no? La inestabilidad o la incertidumbre. Porque un poco para poner en contexto, para entender qué es la palabra eclipse, que etimológicamente quiere decir abandono, wow. eh, eh, es interesante entender también qué es la luz, sobre todo en la astrología, ¿no? Las luminarias, el sol y la luna, qué significan, qué significado nos entregan. Y un poco las luces tienen que ver con aquello que posibilita la vida, reafirman la vida, tienen significados afirmativos, estables. En el caso de la luz solar, tiene que ver con el intelecto, con lo vital. La luz lunar con la mente, con la vida en un cuerpo, con la vida encarnada. En fin, digamos, las luces, el sol y la luna, un poco entregan estos significados. Es aquello que el garante de la vida, por tanto, en el momento del eclipse, que tienen que ver justamente con esas lunaciones que se producen próximas a los nodos lunares,
ahí se produce justamente ese oscurecimiento o esa perturbación. Entonces, bueno, hablando de lo astronómico, hablando de lo simbólico, empezamos a entender entonces que el evento eclipse, que tienen que ver con estas lunaciones próximas a los nodos, implican un momento de oscuridad, de perturbación, de caos. De hecho, hace poco vi un video, lo compartí en historias. La única red social que tengo es Instagram, así que bueno, un poco los contenidos a los que hiciste referencias y a lo que puedo hacer referencia en esta conversación aluden a Instagram. Compartí en historias un clip muy piola de, creo que es un biólogo de Nat Geo, que cuenta, bueno, se habla mucho de los eclipses como un fenómeno celeste porque uno lo está contemplando con la vista hacia arriba, pero ¿qué pasa en el fondo del mar, por ejemplo, en el momento del eclipse? Y lo que se ha verificado es que los peces, ese momento de oscurecimiento, que por más que sea cortito, efímero, bueno, los peces que son presas, digamos, en el sistema se esconden, están escondidos, resguardados, los depredadores comienzan a salir. En términos de la biomasa oceánica se da como, tiene un gran impacto, genera una suerte de caos total, porque por más que el eclipse se dé en pleno día, ese oscurecimiento altera la vida de una manera muy concreta, Sí. ¿no? Esto llevado al plano simbólico, podemos hacerlo extensivo también a una manera que se tenía en el mundo antiguo de significar las temáticas del eclipse, porque en la astrología mundana, siendo que el sol es el rey, el gobernante, y siendo que la luna es el pueblo, bueno, también esos significados luego se entregan o se significan en esos contextos, contextos políticos, contextos mundanos, a nivel de la psique, porque la realidad es que también el mundo babilónico o el mundo antiguo, la manera que tenía también de poder rodear el tema eclipse, era entendiéndolo un poco de esa manera, ¿no? ¿Qué le iba a pasar al rey? ¿Qué le iba a pasar al regente ante tal y cual evento, ¿no? Entonces el astrólogo tenía esa función Sí. de poder pronosticar o poder advertir o poder prevenir. Eh, Luego, bueno, esta cuestión más moderna de luego entender el cifrado eclipse en el contexto de astrología genealíaca, de carta natal, de los individuos, del plano psíquico, etcétera, ¿no? Pero aparte de lo Ujú. simbólico, me parecía muy, muy figurativo, una imagen muy clara esto de que los peces se esconden y salen los depredadores. La gran mayoría de los cuentos o de las historias mitológicas que encierran los eclipses tiene que ver con un demonio o un monstruo o una criatura negativa o una criatura con una carga de querer impregnar cierto dolor o asustar que se está comiendo el sol o que se está comiendo la luna. Totalmente. Para Vietnam era una rana gigante y su amo, que era Han, la obliga a escupir el sol o la obliga a escupir la luna. O en Indonesia, uno de los pueblos es el dios de la oscuridad o el dios de la maldad. Batara Kala, creo que era el nombre, no me acuerdo bien en este momento, es también, ¿no? Se va a comer el sol y se hacían sacrificios o se redoblaban tambores para que dejara de capturar al sol o dejara de Incluso querer comerse al en el sol. mundo antiguo lo que se hacía era, en esos momentos de eclipse, por este motivo preventivo, se colocaba un rey sustituto que era Sí, de alguna manera el mascarón de proa, el chivo expiatorio que iba a recibir todo el efecto del eclipse y era el que se sacrificaba para proteger al rey. Digo, estos motivos donde se reitera esta cuestión de el sol siendo devorado, las luces, las luminarias siendo devoradas, ese contexto que es caótico también. Esto en Shakespeare, por ejemplo, en Macbeth, la figura, digamos, si el contexto es un contexto de eclipse en el cual Macbeth eh, encuentra a la bruja, se encuentra con Hécate, con las sacerdotisas de Hécate, que un poco inseminan en su imaginación este asunto de que él iba a ser rey. También hay algo de la
de los personajes, estos personajes ominosos y liminares que surgen en ese contexto. Por ejemplo, las brujas, por ejemplo, Hécate, por ejemplo, sus sacerdotisas. Incluso esto, digamos, si uno recorre, ¿no? La verdad que es un océano de historias y de cosas donde aparecen estos personajes liminares. Yo creo que también es esto, ¿no? El hecho de uno puede entenderlo como si fuera como una doble faz. Por un lado, claramente, desde el punto de vista astronómico, decimos, bueno, son lunaciones que están en los nodos, ok, que son esos puntos de intersección entre órbitas, ok. Pero también está toda esta imaginería, ¿no? Que empieza a surgir de que son zonas liminares donde como dice la canción de Divididos, ¿viste? El bien y el mal definen por penal. Hay una suerte de tensión entre luz y sombra, entre luz y oscuridad, y están empataditas y están en los penales, y hay que ver la tensión dramática acá o trágica, ¿no? Ya que mencionamos a Shakespeare, es, bueno, a ver, digamos, ¿qué es lo que va a pasar con esto, no? Y de hecho, literal, Macbeth es una tragedia, todo lo que sucede a partir, digamos, de esa idea que se insemina en la imaginación de Macbeth. Entonces aparecen todos estos personajes liminares y por eso también un poco el consejo era de que en los momentos de eclipse, esos momentos de oscurecimiento, por favor no salgan a contemplarlos, algo que es exactamente al revés de lo que vivimos. Cada vez que hay un eclipse, toda la gente se Ahora estamos, amontona y sí, se agolpa a poder contemplar eso, a cuidar, bueno, está este asunto de comprar gafas o proteger sí. los ojos y bla, 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 pero es como si recibieras la sombra del eclipse y esto tenía toda una interpretación sumamente ominosa porque son los momentos liminares donde estos seres, podríamos decir, oscuros, ominosos, salen un poco a desafiar a esta figura solar. Entonces, si uno toma como el arco narrativo desde lo más antiguo a lo más contemporáneo y vayas donde vayas. Vos mencionabas algunos mitotemas de, no sé, de tradiciones orientales o escandinavas o las que fuere, aparece este motivo, ¿no? Y esa, digamos, ahí es donde vuelvo a retomar esta idea que decías al principio, donde lo inestable y lo perturbador acá surge, ¿no? Empieza como a, un poco tomando también algo de la IoTilla, este asunto del batido. Empieza como a batirse todo. Lo que estaba estable, garantizado, protegido, que tenía el, el borde, ¿no? El borde de luz y sombra muy claro y establecido, acá entra en una zona de alteración. Pero aparte es como que incluso al día de hoy, teniendo en cuenta de que somos seres racionales, de que la tecnología avanzó, de que logramos poder tener un registro, los babilónicos con el ciclo de Soros pudieron hacer un registro de cada cuánto se iban a dar los eclipses y predicciones, de poder entender que astronómicamente era una alineación entre las luminarias, el Sol, la Luna y la Tierra, en un punto de convergencia, que luego se le denominó los nodos. Entonces, más allá de que a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia hemos incorporado muchísimos factores de comprensión y entendimiento de qué es lo que está pasando a nivel natural, aún así queda como esta sensación interna, como si fuese la cultura urbana o como si fuese la leyenda o como si fuese ese mito que ha quedado inscripto en nuestras células y aún en esos momentos quedamos todos tipo, bueno, ¿y ahora qué me va a pasar? Yo no tengo un registro muy claro del año pasado en uno de los eclipses, que creo que fue para el 7 de septiembre, caía en el mismo grado matemático que mi sol, y me levanté a la mañana y me quedé sentada en la cama un ratito y fue como, bueno, ¿y hoy entonces qué me va a pasar? Siendo astróloga, teniendo un montón de herramientas y teniendo un montón de conocimientos, quedé ahí tipo, y bueno, y entonces ¿qué me viene a contar esta parte? Porque aún así uno siente energéticamente esa inestabilidad o aún queda en el inconsciente colectivo esta sensación de mal presagio o algo maligno va a pasar. Sí, yo
Creo que ahí bajarle el precio Por a esto favor. como si fuera una superstición, yo sería un tanto cuidadosa con eso, a pesar que, por supuesto, vos mencionabas las redes sociales, que son también una usina a veces de mala información, a veces de, digamos, este asunto de llamar la atención, a veces se difunden cosas que tienen una tonalidad que básicamente consiste en likes y en traccionar gente. Bueno, yo con el léxico de redes no soy una persona muy moderna, así que la verdad que no entiendo bien en cuanto a los funcionamientos, pero tengo una red social y sé que esos tejes están, de que si uno usa ciertas palabras claves o cierta manera va a ser más sexy el posteo o va a estar totalmente, hablando de eclipse, ocultado, eso está. Pero digo, volviendo a estas cuestiones, a veces bajarle el precio a esto como si fuera una mera superstición o una cosa inventada que quedó en el aire, yo creo que ahí sería un poco cuidadosa en este sentido. De que si bien estas supersticiones y estos tejes y manejes están, sobre todo en estos tiempos en los que estamos sujetos a esta suerte de prestidigitadores Pero de aparte, redes y esto de antes, cosas, antes yo, nos mandaba la tele o nos mandaba la radio, ahora nos mandan las redes Yo creo sociales. que estas cosas también con el eclipse lo que sucede es que son, bueno, son cuestiones que están instaladas hace milenios y son una suerte de senderos que venimos transitando como humanidad, que estos a veces con los eclipses sucede la literalidad del símbolo, que estos eventos de destino ocurren de una manera muy misteriosa, muy impactante, otras veces no, en fin, digo, me parece interesante como para poder situarlo a este asunto, digamos que un poco lo que vos decías, bueno, está todo el logos, ¿no? Esto de poder entender, de poder racionalizar, bueno, se los puede predecir, los babilónicos tenían este ciclo Saros, que es, bueno, a ver, tal eclipse está dentro de una familia de eclipses y entonces hay tal manera de entender la familia Saros a la cual pertenece un eclipse y sabemos cuándo van a ocurrir y entendemos luego con el avance del tiempo bueno, que son lunaciones que se producen, bueno, está bien, toda esa parte podríamos decir, esa racionalidad discursiva o esa manera, sí, más racional de entender esto está perfecto y ayuda un montón a poder, no sé, avanzar en la investigación y poder ponerle cierto borde a la cosa. Pero la realidad es que también operan, ¿no? Esto que ocurre a nivel de sensaciones, a nivel de nuestra imaginación, a nivel de la memoria que como humanidad venimos transitando cada vez que ocurren estos cifrados. Vuelvo a esta cosa del empate, ¿no? El bien y el mal definen por penal como la canción de Divididos, pero también el logos, la parte racional, empieza a tensar con todas las imágenes que afloran, ¿no? Pensá que el diámetro del Sol es 400 veces más grande que el de la Luna, sin embargo la Luna está más cerca, o sea, la cercanía de la Luna, la distancia de la Luna que está más cerca empata su menor tamaño con respecto al Sol. Y si tomamos este asunto, ¿no? De que el Sol simboliza todo este gran logos, podríamos decir, o esta capacidad, podríamos decir, más racional o más intelectual, con el cual nos disponemos a comprender, más que entender, a comprender estos fenómenos, la realidad es que todo este plano imaginativo, ominoso, opaco, también está allí. Entonces, me parece que con el evento eclipse, esto que vos un poco traes, bueno, yo puedo ser muy astróloga, puedo tipo, ya le saqué la nariz al payaso, ya sé que un eclipse es una lunación que se hace, bueno, y lo mismo uno es un ser humano que vive estos tiempos, que vive estos contextos, que tenemos memorias de cómo esto han sido transitado y también, al menos en mis espacios de taller, en la conversación que tengo con las personas que participan, muchas han tenido también eventos de destino o situaciones que se han gatillado en estos contextos. Yo siempre les digo también, ¿no? Una golondrina no hace al verano. ¿En qué sentido? Con el eclipse solo
por lo menos al momento de delinear el pronóstico, bueno, acá empiezan como a superponerse capas de muchas cuestiones, ¿no? No se puede ser tan tajante con un eclipse solo, es distorsionar un poco las cuestiones, ¿no? Hay que entender ciertos contextos, pero no obstante eso, bueno, el evento eclipse es un evento catalizador, ¿no? Entonces, eso también me parece interesante, el hecho de que podamos anticipar cuándo van a suceder, pero no podemos saber mecánica, materialmente y efectivamente qué es lo que va a suceder. Podemos hacer un rodeo. Me gusta más esta imagen del rodeo, porque al momento de delinear un eclipse, o al menos es la manera que tengo de compartirlo en mis talleres, hay criterios o formas, cuestiones a tener en cuenta para elaborar un juicio. eh, Personalmente, además de delinear la carta natal del eclipse, no solamente de ver la lunación, sino de delinear la carta, también hago un gran esfuerzo en poder aportar imágenes y sensaciones y cosas. Y siempre comparto con mis alumnos esto, es como un rodeo, es como intentar encender una antorcha para bordear, digamos, esa zona de abismo, sabiendo que quizás el momento de eclipse, el momento de la luna nueva, es un momento donde se insemina algo que va a tener un despliegue que, a diferencia de cualquier otra lunación, cuyo ciclo sinódico son 28 días, Sí. acá es un poquito más largo el tranco, si querés, ¿no? Entonces podemos decir que es una super lunación que va a tener su despliegue, y que, bueno, y que a veces sucede que en algunas personas esto se manifiesta de una manera muy contundente y en otras personas es la nada misma, también hay que decirlo. Sí, también hay que ver un montón de factores, como decías, dentro de una misma carta natal o un montón de factores dentro de las posiciones que ocupan ese particular eclipse dentro de un contexto de la persona para ver si quizás va a tener mayor o menor protagonismo de acuerdo a la historia que esté viviendo. Desde tu práctica, desde tu perspectiva como astróloga, ¿qué ¿a qué nos lleva la interpretación de un eclipse a nivel primero personal y después mundano? Porque tienen dos maneras de interpretarse o tienen dos contextos totalmente diferentes. Mm. Mira, esto sí me parece importante, que al momento de un poco de poder elaborar un juicio respecto del eclipse, me parece muy importante entender el aspecto mundano, digamos, como que el juicio sobre lo particular, en el caso del eclipse, no puede estar escindido, separado de una cuestión más general, digamos. Es como si nuestras cartas natales individuales estuvieran imbricadas en el contexto en el que estamos, en este caso, no sé, un determinado país, lugar, etcétera. Entonces, de hecho, quizás esto pueda servir también como guía, porque lo que suele suceder con algunos colegas al momento que comparten sus apreciaciones respecto de los eclipses, o al menos quienes lo hacen seriamente, que afortunadamente hay muchos, hay siempre un comentario que va mucho hacia lo mundano, que te tira hacia lo mundano, y porque es como súper importante también entender en qué contexto sucede esto. Lo que pasa es que son dos abordajes distintos, pero que están articulados, porque es como lo particular y lo general, podríamos decir, ¿no? Y en el caso de la astrología mundana, también esto, vuelvo a esto de la golondrina no hace el verano, es decir, no puede mirarse solamente la carta del eclipse, también es importante mirar, tener en cuenta la carta natal del país, en nuestro caso es Argentina, la carta natal de la entrada del sol al cero de Aries, bueno, y ver el eclipse digamos, y evaluar el eclipse en ese contexto, ¿no? No quiero ponerme muy técnico porque quizás hay muchas personas que no les interesa esto, pero digo, es como si la carta del eclipse, que es un evento muy importante y muy específico, porque en clave mundana tiene que ver con el gobernante y tiene que ver con el pueblo también, eso debe ser mirado en un gran contexto para poder elaborar un juicio. Entonces, este sería como el aspecto mundano, que es súper importante también. Y por otro lado, también a partir de un poco de entender, más que entender, de delinear la carta natal, esto sí me parece
algo relevante, porque muchas veces por un tema, creo yo, de practicidad al momento de difusión, sobre todo las personas que se dedican a hacer una astrología horoscópica o que comparten esto en sus canales, se suele mirar la lunación solamente y en realidad es muy importante mirar la carta natal del eclipse. Ya no solamente la lunación, sino la carta natal del eclipse. Supongamos, por darte un ejemplo simple, para este eclipse que vamos a tener el próximo 12 de agosto, que es una luna nueva, una lunación en el grado 20 y pico de Leo, Ujú. el ascendente para Buenos Aires, para, podremos decir, el Distrito Federal en Argentina, que es Cava, es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ascendente va a estar en Capricornio. Entonces, es muy importante evaluar eso, ¿no? Regente ascendente, regente de ascendente, planetas que están en ángulo, además de la lunación, ¿no? Existen criterios para poder esto con la finalidad de poder detectar o poder identificar cuáles son los regentes del eclipse, los planetas que están rigiendo y que van a ser una suerte de manecilla del reloj que va a figurar el espacio-tiempo del eclipse, no solamente la lunación. Entonces, bueno, es un poco mirar eso, mirar en clave mundana, digamos que para quienes les interesa un poco el aspecto más social, político, económico, esto también es como, es bastante interesante ese análisis, sobre todo cuando en los hechos y en el devenir se van viendo muchas cuestiones que empiezan un poco a rodear esa manzana que te mencionaba recién. Y bueno, después a partir, con todos esos significados, la importancia de delinear la carta natal del eclipse, esto me parece muy relevante, poder, bueno, cuando esto lo aplicas en una carta natal, ver cómo se van jugando esos factores también, ¿no? Y como son lunaciones que son largas, es como importante mirar cuáles son quizás los lugares, los contactos y el ida y vuelta que esto tiene, ¿no? No sé, el eje Leo Acuario, de pronto en una carta, lo que se suele hacer es eso, ¿no? Mirar ahora que los nodos van a cambiar el eje de polaridad y que de ahora en más las lunaciones que vamos a tener en ese eje, bueno, se empiezan a identificar estos pares y eso está muy bien, pero es muy importante mirar la carta natal también, ¿no? Claro, dónde están teniendo lugar? Yo hice un recorrido hacia atrás, eh, con los nodos, sobre mi propia carta, qué significado habían tenido desde el 2020 hasta esta parte, desde que yo empecé a estudiar astrología, esta parte. Y si bien no tengo reconocidos los eventos en los días de los eclipses específicos, sí tengo como el contexto general. Entonces, durante los eclipses en Capricornio y Cáncer, en el 2020, había cambios en esas casas que impactaban en mi carta natal. Y luego así sucesivamente. Entonces, a veces nos queremos centrar o nos queremos quedar en ese día particular, y ese día particular quizás no es el main event, no es el evento principal, sino que después viene a ir evolucionando esa historia en el contexto de cada persona. Sí, y tener en cuenta esto también, ¿no? La golondrina no hace el verano. Con el eclipse solo, quedarnos solamente con el eclipse como una suerte de técnica de en tiempo real, digamos, es como un tránsito específico del cual capaz que agarrarse o centrar todo un pronóstico, ahí también quizás esto puede ser un, no sé, un comentario más para quienes están estudiando astrología. Va a ser muy importante tener en cuenta muchísimas otras cosas más Sí, que se van construyendo como si fueran mamushkas, muñecas rusas, de la más grande a la más pequeña, se van teniendo muchos criterios, en cuenta muchos criterios y muchas cosas. Lo que pasa es que, claro, es tan resonante, ya nominalmente la palabra eclipse, es tan resonante, es tan contundente que cuando encima se articula un hecho, bueno, el primero al que se le echa la culpa es al eclipse, pero también totalmente. están funcionando muchísimas cosas ahí, pero bueno, esto también que decís me parece que es interesante porque, digamos, a ver, entre el eclipse solar, o sea, la luna nueva, por dar el ejemplo, de este próximo 12 de agosto, y 2 semanas después, la luna llena, un eclipse lunar,
esas 2 semanas son 2 semanas muy intensas, que suelen ser muy intensas. En muchos casos, esto Chris Brennan, creo que con Nick Dagan hicieron una suerte de trabajo de investigación. No sé si es un trabajo de investigación que lo elaboraron como trabajo de campo, no lo recuerdo porque lo vi hace bastante, pero es un episodio donde ellos lo que hacen es bordear los principales eventos y a partir de eso caracterizar el eclipse. Hay un comentario que hacen ellos donde, bueno, por lo general una semana antes del eclipse, es decir, ya pasamos la semana antes del próximo eclipse, es donde se pueden adelantar ciertos eventos y esto suele suceder. Me ha pasado incluso una vez finalizado el taller de eclipses, algunas alumnas me plantearon esto, mira, ahí es muy contundente este evento, esta situación en esta carta, como si se estuviera dando in advance, digamos. Después, por supuesto, esa ventana de 2 semanas súper intensa. Después, la semana posterior es casi como una ventana de 28 días, un mes súper intensa, pero vuelvo a esto que te decía recién. El timing del eclipse es mucho más largo. Sí, Entonces, también capaz que si uno mirara picos y valles en el eclipse, podemos identificar ese primer mes como súper intenso, pero después hay todo un devenir y eso es lo fascinante del trabajo con los eclipses, donde, bueno, ahí se empiezan a sincronizar también muchos relojes. pero aparte, esto que mencionabas de una semana antes o unos días antes o un tiempo antes, tuvimos un eclipse el 17 de febrero de luna nueva en Acuario y la luna llena que se dio en Acuario para fines de julio, si mal no recuerdo, antes de que empezara el mes de agosto, que no fue eclipse, pero fue la luna llena que respondía a ese eclipse. Que era la luna llena de ese mismo signo. Y creo que fue Chani Nichols que lo dijo en Threads, que sintió desde su apreciación personal que la potencia que había tenido esa lunación era casi de la magnitud de un eclipse, pero no era un eclipse. Y justo después pasaron los nodos y después hubieron una serie de eventos que obviamente estamos todos como a la expectativa de que este 12 de agosto con el eclipse hay una carga muy emotiva, grande, con todo lo que estuvo pasando en la previa. Entonces, Sí, sí. se nota mucho más el cambio, o uno está más atento a ese cambio. Mm. ¿Vos notás algo a nivel local, a nivel Argentina? Con esto me llamaba muchísimo la atención esto que decías de la carta natal del eclipse que tenía ascendente en Capricornio. Yo no entiendo nada de mundana, nunca me profundicé en mundana, Yo pero me tampoco pareció soy una sumamente interesante. especialista. Yo tampoco soy una especialista en mundana y acá en Argentina hay un gran referente que es Adolfo Jerez de astrología global y también los astrólogos que muchas veces participan de sus paneles, que bueno, que se especializan en eso. Es una disciplina bastante exigente la astrología mundana porque además de, bueno, de estar dotados con técnicas específicas para poder mapear esto, bueno, también hay que tener mucho background con la parte social, política, económica, geopolítica, sobre todo, que es algo de lo que se viene hablando bastante. Entonces, bueno, es un área fascinante porque involucra todo esto, desde un aspecto sumamente técnico hasta una... Bueno, es muy Júpiter-Saturno, me parece, ¿no? Son los dos operando al unísono. Yo no soy una especialista, sin embargo, bueno, sí, me he ocupado de estudiar un poco de astrología mundana como para saber, ¿viste? Porque sobre todo si me parece que si vas a tocar la cuestión eclipses, siempre es importante tener en cuenta esto que te decía hace rato, de que hay algo también de lo particular y de lo global que está jugando ahí, bueno, y conocimiento, y estas cosas que como astrólogos también tenemos un camino que es bastante autodidacta, ¿no? A la par de todas las formaciones que uno va haciendo, va echando mano a los recursos disponibles para abordar algo, en este caso astrología mundana. Y sí, claramente lo que nos pasó en el taller de eclipse fue esto, digamos, de que yo a esa clase, a la clase de delineación de eclipse, la di la di incluso antes que estuviera determinada la fecha en la que se iba a discutir esta ley de extranjerización de tierras en el primer intento, no en este, sino en el anterior, porque hubo uno anterior
que tuvo esas cosas, hablando de Hécate de la luna, cómo operan ahí la rueda de la fortuna, se sincronizó este tema con el partido contra Inglaterra, que el seleccionado argentino, además de ganar, desplegó esta bandera, las Malvinas son argentinas, y esto fue sumamente impactante. Y lo que sucedió es que al día siguiente se iba a abordar en senadores, en la primera instancia, digamos, Sí, el tema de extranjerización de tierras y decidieron posponerlo por obvias razones, porque el timing no habilitaba eso. La cuestión es que esa clase de delineación de la carta natal del eclipse la propuse antes de esto incluso. Y en ese momento que estaba, bueno, vimos la carta que para Buenos Aires, Argentina, tiene el ascendente en Capricornio y el regente de ascendente que es Saturno está en sí, casa 4. Y bueno, yo les proponía pensar también los asuntos de casa 4 que tienen que ver con el territorio, con desde, a ver, este asunto de, en ese momento mi única referencia era, bueno, posiblemente discutir este asunto de privatizaciones, quizás, sí, los recursos, el territorio, o sea, explícitamente es como muy una definición muy de manual de lo que la casa 4 es, dado que está ahí el regente del ascendente, y bueno, y concatenado con un montón de otras cuestiones. Entonces, cuando se define finalmente de que esta discusión en senadores sincronizada para su desgracia con para fortuna nuestra y para desgracia de ellos con el partido Inglaterra-Argentina, realmente fue muy impactante, sí, porque ahí hay una suerte de sincronía. Podríamos decir que este asunto que tiene que ver con territorio, con frontera, con soberanía, con derechos y con cosas, empezó como a generar contexto y un clima muy específico en el cual está acercándose este cifrado que es un eclipse, encima, un eclipse solar leonino en nodo sur, siendo que el sol, que está allí, obviamente el Leo, bueno, representa a los gobernantes y cómo esto también está generando una suerte, si querés, como de movimiento muy palpable a nivel de cómo se está dando el juego político entre gobernadores, entre el presidente y muchas cuestiones más que basta solamente con ver cuáles son las discusiones, los movimientos que a nivel político, digamos, frontera, de la frontera hacia acá se está dando y también cuáles son los movimientos y los cambios en la polaridad que se están dando también en otros países. No sé, en el taller han participado personas de España donde de pronto esta delineación de eclipse fue mucho antes que se dieran estos eventos en Ceuta, estos momentos, estos eventos de migración marroquí hacia España, con todas las dificultades que esto trajo también a nivel de frontera, y son todas un poco ellos, obviamente, las chicas estaban súper impactadas porque para Madrid particularmente también el ascendente está en Capricornio, solo que Saturno se corre hacia la casa 3, no está en la casa 4 como Argentina, pero un poco, digamos, empezamos a notar, al menos en estos dos casos, España y Argentina, cómo la cuestión, digamos, de frontera, tierra, territorio, estaba muy conectada con el juego geopolítico también. Es bastante claro que hay narrativas que se superponen. Entonces, a los fines de lo que hacemos nosotros, que no es dedicarnos a la geopolítica, ni mucho menos, tampoco a la astrología mundana, empezamos a ver también cómo a ratificar o reforzar este asunto de cuán importante es delinear una carta natal, porque esto no queda solamente la connotación de un eclipse de nodo sur en Leo, siendo el Sol el gobernante, sino también cómo a través de tópicos y temas, en este caso específico que tiene que ver con la frontera, con el territorio, con la soberanía y demás, son los contextos o los tópicos o lo que marca un clima a través del cual luego se puede evaluar qué pasa con los gobernantes, los reyes. Bueno, nosotros no tenemos un rey, España sí. Entonces, bueno, es como muy importante mirar eso, ¿no? Sin caer en la zancadilla del pensamiento faccioso, sin caer en la zancadilla, digamos,
de que a veces nuestras buenas intenciones, como es el dicho este, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Claro, Digo, acá las intenciones sí, nos encantaría que el mundo sea hermoso, pues no lo sí. es. Entonces es tratar como de poder al menos poner cierto contexto que, vuelvo a decirte, el logos, la Ujú. racionalidad, el entendimiento, la racionalidad discursiva, el tener todo ordenadito, en el cajón de arriba van las medias, en el cajón de abajo van las remeras. Ok, sí, pero todo eso también está conviviendo con contextos que son cambiantes, que son perturbadores, que tienden a traer caos, que tienden a traer mucha alteración y que la vida tiene también sus tejes y manejes, porque nuestra condición de estar vivos y encarnados es eso, de que también estar eh, todo el tiempo interactuando con el misterio, con que no sabemos, con que hay un montón de cuestiones que están cifradas ahí, que podemos decodificar como esto que yo te decía, como una antorcha iluminando en esa oscuridad, pero hay otras cosas que no tenemos ni la menor idea. No, y Sucederán. aparte, claro, y aparte es eso también, ¿no? A veces hay que esperar al momento en que se gestione o al momento en que ocurra el evento en el cielo para poder ver exactamente cuál es el reflejo o qué es lo que nos está mostrando en ese momento en la Tierra. Total. Veía en la propuesta que tenés del taller de eclipses el abordaje de también de distintas, em, no quiero decir distintas astrologías, porque a mí me parece que todas son astrologías, pero son diferentes perspectivas. La perspectiva helenística, la perspectiva hindú, la perspectiva quizás más psicológica de Rudyard. em, Dentro de tu investigación, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de poder observar las distintas maneras de interpretar los eclipses? En realidad, la propuesta de revisitar todas estas diferentes tradiciones, desde la tradición helenística, la medieval latina, la medieval islámica, no sé, una astrología, si quieres, como más nueva, más contemporánea, en fin, todo ese arco de cuestiones apunta a lo siguiente, de que quizás con el tema de los nodos lunares es donde encuentro mucha más divergencia. Me pareció, a ver, el punto de partida de esto tiene que ver con que, digamos, en mis inicios, la manera en la que yo estudié astrología, con lo que estaba disponible, vino de escuelas astrológicas humanistas, Sí. modernas. Esa fue como una puerta de entrada. Y después, bueno, yo sentí la necesidad de ir actualizando hasta que en el 2019/20 entro como en una gran crisis vocacional con eso y sincrónicamente llega a mi vida la astrología clásica y a partir de ahí, del 2019, empecé como a estudiarla con bastante seriedad, profundidad y asombro, porque creo que esa es una clave importante, ¿no? Y siento que ahí hubo una sed que pudo ser saciada y que continúa. Entonces, puntualmente lo que me sucedió con los nodos es que para mí no tenía ni pie ni cabeza la narrativa kármica o esta cosa como medio, donde está lo intertemporal mediatizado, como el nodo norte, algo hacia lo cual hay que ir, y el nodo sur de lo que vengo, ¿no? Como también hay una idea un tanto intertemporal o una cosa más aspiracional por un lado y una cosa más automática por el otro, ni hablar de las cuestiones kármicas, de hacer inferencias respecto de vidas pasadas a través de los nodos. Esas son narrativas que no tenían asidero en mi carta natal particular y la verdad que cada vez que venía un consultante a mi espacio de sesión, yo sentía que tenía que ser una suerte de acróbata china para poder encontrar alguna forma de explicar cosas que no me cerraban por ningún lado. Sí. Y me pasaba eso, por ahí más empírico, más aplicado. La sensación era, siento que no doy pie con bola con eso. Y siempre fue como algo muy pendiente. Y lo que me sucedió después es que a medida que, bueno, un poco empecé a hacer pie en esta astrología más clásica, quizás tenía yo más recursos y más apertura para poder investigar algunas cosas. Y lo que pasó puntualmente con la temática nodo lunar es que me encontré con que la verdad que había, según la tradición, formas muy distintas y distantes. Y hasta en un punto medio enloquecedor también. Entonces,
qué sé yo, la astrología moderna o humanística o arquetipal es una astrología que está muy centrada en el sujeto, en el psiquismo. Entonces, las interpretaciones de los nodos apuntan un poco a eso, ¿sí? A cuestiones, direcciones del alma, bueno, no sé, hay como mucha palabra y mucha jerga y mucha cosa montada sobre eso. Lo concreto es que está centrada en el sujeto. En cambio, la astrología clásica no está centrada en el sujeto, sino, digamos, en un sujeto inmerso en el mundo y en las cosas, en un digamos, en el contexto. anima mundi. Claro, todo respira al unísono, digamos. Entonces, digamos, esta cuestión de entender los nodos, por ejemplo, como aumento y merma, ¿no? De pronto, no sé, para algunos, no sé, muchos astrólogos clásicos apuntan a esto, a esta cuestión de que el nodo norte tiene que ver con algo que, con el incremento y el nodo sur tiene que ver con la merma o la disminución. Este aforismo creo que es sumamente útil, sobre todo para quienes hacen astrología horaria, que cualquier cosa que se acerca al nodo norte entra en un contexto de aumento y lo que se acerca al nodo sur en un contexto de merma. Pero bueno, esto llevado al plano del sujeto queda medio bifurcado, medio raro. Entonces, digo, para mí revisitar todas estas tradiciones y entender, bueno, a partir de sus aforismos y entendimiento de lo que el nodo norte y el nodo sur es, poder yo reflexionar y entender bien cómo es este asunto. Y me parece que la astrología védica, la yotilla, donde ya el nodo norte Rahu está personificado también eso, ¿no? Las tradiciones que vienen de Oriente son sumamente coloridas y pintorescas, desde el dragón asociado Sí. al eclipse, desde, en el caso de Rahu y de Ketu también, hay toda una mitología y una tradición donde están más personificados y son sumamente ricos al momento de poder entender a qué apuntan concretamente. Porque me parece que una de las cosas que más me han pedido y sobre todo me ha pasado también es un poco entender este asunto de contacto de planeta con nodo, que también es medio resbaladizo. Bueno, cómo poder, no sé, significar, interpretar contacto, perdón, de nodo con planeta, ya sea en una natividad, ya sea en un tránsito. Digo, no es solamente el eclipse en sí, que es un evento específico, sino también, por ejemplo, el contacto de nodo con planeta y otras cuestiones más. Entonces, bueno, le dediqué mucho estudio y mucho tiempo a poder, digamos, adentrarme en ese arco tan diverso que son las diferentes tradiciones y maneras de entender esto, sobre todo porque ya yendo a la cuestión específica del eclipse, es bien importante poder discriminar qué es un eclipse de nodo norte y qué es un eclipse de nodo sur. Entonces, Exacto. es un trabajo como de, te puedo decir, casi muy artesanal, este asunto de ir con el puzzle, con las piecitas y de poder darle un par de vueltas como para poder encontrar, yo, en mi caso es esto, maneras propias o a mí a ver, no me interesa situarme en una determinada escuela de astrología o tipo de astrología. A mí me interpela más el intérprete que soy y encontrar, digamos, a través, por supuesto, del estudio y del abordaje de todas estas diferentes escuelas, bueno, de qué manera puedo construir, crear y encontrarme yo más anclada al momento de poder, en este caso, significar la temática de nodos y eclipses. Me encanta, me parece muy interesante porque esto, ¿no? O sea, también ir encontrando qué resuena con cada una de nuestras interpretaciones, qué resuena con nuestros conceptos y qué resuena con el contexto en el que estamos, porque quizás tenés esto, una carta natal, un espacio, un lugar, y tu manera de interpretarlo, tu manera de verlo, mm, siempre va a ir muy de la mano con los aprendizajes que uno tiene y el contexto que uno tiene alrededor. Total, sí, sí, sí. Para ir cerrando, G, me encantaría que compartiéramos un poco cuál es tu perspectiva o cuál es tu punto de vista sobre los eclipses que vamos a tener a partir de ahora de agosto en el eje Acuario-Leo, teniendo en cuenta de que justamente el nodo sur está en Leo y este concepto de que los eclipses están relacionados con los gobernantes, los reyes, los monarcas. ¿Cuál es tu visión o tu, no quiero decir predicción, porque me parece demasiado
basta la palabra para este momento, pero sí tu punto de vista al respecto de lo que nos podemos encontrar a partir de ahora. Bueno, este asunto de con lo que nos podemos encontrar, yo un poco retomo lo que te decía antes, los eclipses son súper salvajes. Sí. Sabemos cuándo van a ocurrir, pero efectivamente lo que va a suceder o no, bueno, hay signo de pregunta, hay como el misterio haciéndose presente en ese cifrado que descargará el 12 de agosto, lo que quizás me parece lo que me acerca más quizás a poder brindarte una respuesta a este asunto es decir, bueno, cuáles son los elementos que constituyen este cifrado llamado eclipse y que permiten rodear esa manzana, ¿no? Porque lo que finalmente ocurra o no, esto también está como, o al menos me parece importante, ¿no? Que entender que en cada carta natal específica hay una manera de poder evaluar, digamos, en primer lugar, si ese eclipse es relevante, en la medida si está en qué lugares de la carta natal, en contacto con qué planetas. Entonces, eso es muy importante evaluarlo en cada carta natal, ¿sí? Acá sí me parece que está bueno eso, ¿no? Que a pesar que uno en la manera que hace difusión de astrología puede tirar generalidades, la realidad es que esto tiene una particularidad en una carta natal, no solo por los contactos del eclipse que tiene, sino por el contexto en el que ocurre, qué sé yo, no sé, alguien que esté en una perfección Leo, bueno, seguramente esto será como recontra importante, lo mismo si está en una perfección canceriana, en fin, digamos, hay formas en las cuales es importante abordar esto. Pero en términos, digamos, como más globales, si querés, haciendo esta aclaración, hay varias cuestiones. Bueno, la primera partecita, el primer puzzle, la primera fichita podría ser entender que es un eclipse de nodo sur. Ujú. Entonces, los eclipses, el nodo sur en sí, ¿cuáles son los significados que entrega? Bueno, algo que tiene que ver con la merma, algo que tiene que ver con la corrupción, alteración. Cuando yo me estoy refiriendo a la corrupción, porque siempre hay que prologar y hacer 5.000 disclaimers para cada cosa, es cansador. Vos sos No, la que tenés Luna corrupción, Géminis, yo no. claro, corrupción Entonces, desde el punto de vista de entonces, que algo se cada vez que rompe. uno dice algo, tiene que hacer un disclaimer eterno para subtitularse y que esto no sea malentendido. Bueno, no, me estoy refiriendo a la corrupción como algo que perturba y que altera, ¿sí? Claro, En ese pensemos en sentido. un disco rígido corrupto o en un disco rígido Bueno, cuando sí, se y rompe. digo, No ponemos la palabra dentro del contexto político entonces, argentino, sí, por favor. porque todas las cosas están cargadas de una cuestión. Bueno, entonces cuando hablamos de lo que corrompe, de lo que altera, de lo que perturba, básicamente eso, ¿no? El nodo sur tiene todo aquello que está en contacto con el nodo sur, va a traer entonces esta cuestión que tiene que ver con cuáles son esos significados, el de merma, el de disminución, el de corrupción, el de finalización es un poco en la yotilla, en la astrología de la India, el nodo sur tiene como una connotación que tiene que ver mucho con los procesos de liberación, como si uno ahí estuviera como entregando, liberando, como un poco la cuestión medio catártica o medio liberadora, liberadora en ese sentido moksha que le dirían ellos, ¿no? Entonces el nodo sur tiene que ver un poco con esta cuestión de cierre y de finalización. Hay otra nota que tiene el eclipse leonino que no van a estar solamente las luminarias, es decir, el Sol y la Luna, sino va a estar Mercurio, va a estar Júpiter también. Sobre todo Mercurio, llamativamente, tiene como, está muy conectado, bastante conectado con los planetas exteriores y también con Venus. Digo, está como, tiene un papel bastante preponderante e interesante, ¿no? En esta lunación. Digo, eso lo aporto porque posiblemente aporte como una pincelada más mercurial al eclipse, siendo que Mercurio tiene que ver con las noticias, con la comunicación y bueno, y con las cosas particulares que significa la carta natal. Em, Otra cuestión, bueno, y el Sol en sí, imagínate que siendo el Sol eso, el luz, afirmación, intelecto, aquello que yo elijo, escojo, a lo que vital y voluntariamente me dirijo, va a estar significado por el sol, y eso va a estar muy cerca del nodo sur, en una zona de perturbación.
Entonces, bueno, ¿no? Cuando hablamos entonces de la negación de la luz, estamos justamente abordando también el contacto con todo aquello que no sabemos, que ignoramos, ¿no? Se usa mucho a veces de manera banal también tanto que se habla del contacto con la sombra, me parece que el contexto en el cual va a ocurrir este eclipse, que está muy cercano al nodo sur, donde la luna va a estar opacando también al sol en la conjunción. Bueno, nos empieza como a traer un clima quizás de estar desde esa oscuridad en contacto con lo que ignoramos, con lo que no reconocemos. Quizás esto, mirando lo que leo es, ¿no? Decimos, bueno, a ver, las crisis vitales, ¿no? Ujú. Porque muchas veces esto entra en una zona de decir, bueno, hasta acá llego con tal y cual cuestión. Uno puede estar desde lo vital, desde lo personal, experimentando un momento de, bueno, de necesidad de cambio, necesidad de renovación. Me parece que ahí es interesante mirar, ¿no? El eje Leo Acuario, ¿no? Que aquello que tiene que ver con que podría traer una crisis vital o una crisis de sentido. Está Júpiter allí presente Sí, también. Entonces, bueno, a ver dónde puede estar una variante de renovación que esto tiene. Y como subtonos que tiene este eclipse, este es un eclipse, la dodecatemoria de este eclipse está en el cero de Aries y a su vez es un eclipse que está bastante conectado con subtonos Marte-Mercurio. Un poco esto que creo que refuerza esta idea de que, de que puede traer, de que podría ser un eclipse que traiga alguna cosa un tanto tembleque, que empiece a hacer temblar, que empiece como a innovar, ya sea por el evento de destino que esto traiga o porque uno mismo esté en un proceso donde esté entrando en una zona muy catártica o muy catalizadora o muy removedora en cuanto a lo vital, en cuanto a lo personal, en cuanto a lo vocacional, porque el sol también está bastante sí, conectado con con la lo... vocación. Claro, y estamos además, esto ya es más especulativo, ¿no? Bueno, toda la astrología es especulativa, pero particularmente esto que te voy a decir, estamos en un momento de tanto cambio con la cuestión tecnológica, con la cuestión ambiente, de que yo creo que, bueno, son muchas las personas y las personas con profesiones o quehaceres profesionales que se están replanteando mucho, bueno, ¿cómo voy a seguir con esto, no? El que es comunicador, el que es astrólogo, el que es ingeniero, con todas estas variantes en los ambientes, en las inteligencias artificiales, la forma de vida que estamos teniendo, hay muchos replanteos también de cómo se van a llevar adelante las cosas de ahora en más. Entonces, digamos, siendo ese el clima, y conectado un poco con esto, ¿no? Con lo que el Sol es, con la parte, si querés, sobre todo estando Júpiter ahí, Sí, porque ya pasó la conjunción Sol-Júpiter, ya estamos en pleno ciclo sinódico Sol-Júpiter, y bueno, cuestiones que tengan que ver un poco con las creencias, con el sentido, con la vocación, con las direcciones, con una cuestión vital, con una cuestión intelectual, con una necesidad de renovación y y cómo esto también, ¿no? Estando, vuelvo a decirte, estos subtonos Marte-Mercurial, la sensación es que, bueno, de que todo está muy, muy tembleque. Y bueno, y ahí la pregunta podría ser, ¿no? ¿Qué es lo que sostienen fuertemente mis manos en medio de la conmoción? totalmente. Me pareció muy interesante tu perspectiva. Me hacía acordar mucho a una runa de la mitología nórdica, que es Agalás, que está muy relacionada o tiene como una analogía de a momentos con la torre del tarot, pero es una runa de quietud, es una runa Mm, estática. Nos habla de un momento muy introspectivo. Entonces, me daba esta sensación de que en este contexto en donde estamos viviendo hay momentos en donde este tembleque tiene que ver con destruir un poco o movilizar un poco nuestra propia identidad, hacernos un cuestionamiento interno para luego ver de qué manera
queremos reconstruirnos a nosotros, o de qué manera podemos reconectarnos con nuestro propósito, nuestra energía vital, nuestra identidad y nuestras aspiraciones y nuestros anhelos. Esto es interesante porque creo que te lo mencioné al principio, etimológicamente eclipse es abandono. Y las escenas, por ejemplo, bíblicas del abandono de Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, hay algo del, del simbolismo del eclipse que creo que está muy sintetizado en ese momento de crucifixión, en ese momento de sacrificio. No sé, en otras religiones y en otras tradiciones son imágenes y son formas que se reiteran, ¿no? Esta cuestión de el abandono de Dios, hablando del sol o hablando de los símbolos solares, ¿no? Del abandono de Dios, del sentir que uno está arrojado a la suerte, de estos momentos de oscurecimiento, estos momentos que son de mucho sacrificio. Y bueno, y esto que vos traías, ¿no? Esta suerte como de retiro, como si uno estuviera en un páramo, estuviera arrojado un poco digamos, la imagen, ¿no? Que surge ahí. Si uno estuviera en un contexto o en un lugar tipo el desierto, abandonado a la suerte, lugares sin intermediación, sin escudos, sin nada, y pareciera que ahí son momentos de mucha catarsis, donde pareciera que en esos momentos de oscuridad y desesperación uno sacar hacia afuera aquellos miedos o aquellas cosas que están, pero tan adentro y tan enraizadas y tan cristalizadas que uno no las puede ver en estos contextos que son muy movilizadores. Salen a la luz, sale el grito, sale la catarsis, pero a la vez también uno pasa por procesos que son de una gran introspección. Y un poco me hiciste acordar a esto que te decía algunas recomendaciones del mundo antiguo en los momentos del eclipse, tenían que ver con, bueno, con estar resguardado en un templo y rezando, orando para que el sol que está en ese periplo de oscuridad y de distracción pueda vencer, ¿no? Esa es un poco la narrativa heroica solar y esto de ir hacia adentro, ¿no? Eso es en el plano más personal o en el plano más espiritual, pero sobre todo esto, ¿no? Lo que me parece interesante de que hay algo de esa perturbación, de esa negación, de ese abandono y de esa oscuridad que es una estación insoslayable, necesaria de estar vivos. De que me parece que en definitiva el eclipse, lo existencial, trae un poco eso. Es el reconocimiento de que hay momentos donde ni el entendimiento, ni el logos, ni la razón, ni la predicción, ni la mar en coche pueden hacernos zafar de esa instancia que es una instancia de retiro, de abandono, de catarsis, de caos, donde, bueno, es como interesante poder observarnos también cuáles son las respuestas que damos ante eso, ¿sí? Agalás tiene este concepto cuando sale en una lectura de no intentes controlar la situación porque es un fenómeno natural, está totalmente fuera de tu control. Total, Y luego vas a tener la posibilidad de ver de qué manera se desenvuelve. totalmente. G, ha sido pero un enorme placer poder conversar contigo. Quiero que le cuentes a la audiencia, más allá de que obviamente después van las respectivas etiquetas abajo y los respectivos links, y etcétera, etcétera, dónde te encuentran. Y bueno, si querés tener la oportunidad también de dar un poquito más información sobre el taller de eclipses, el micrófono es todo tuyo. Bueno, la única red social que tengo es Instagram, que me encuentran como astrolo.gi, astrology. Bueno, esa es la única red social, así que ese es como el epicentro donde ocurren todas las difusiones, las publicaciones y todo. Bueno, actualmente finalicé un taller de eclipses que lo di de manera presencial, mejor dicho, en vivo, porque se da a través de la plataforma Azul. Ya la presencialidad la tengo como abandonada también, es todo vía Zoom. Pero digo, ahora lo que habilité es un formato on demand, donde muchos de los contenidos que he brindado en esos espacios que se dieron en vivo, donde abordé la temática de los nodos lunares, es todo con muchos ejemplos también, porque no es que se queda solamente en una cosa teórica, sino también está aplicado en ejemplos, la temática de los nodos lunares,
que es toda esta investigación muy grande que hice. La temática puntual, o sea, lo que hice fue delinear el eclipse de agosto con mucho detalle. Y bueno, y también muchos casos prácticos y muchas cuestiones que se fueron dando en el contexto del taller. Es un recurso bastante interesante que, a pesar de que apunta a delinear el eclipse que vamos a tener el próximo agosto, da criterios para poder evaluar cualquier otro eclipse. Así que bueno, son muy bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, Gi, y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en el día de hoy en Astrología en Criollo. A mí me encuentran, como ya saben, en Agus Astrología, y nos vemos en el próximo episodio. Que tengan una excelente jornada. Chau, chau. Esto fue Astrología en Criollo. Porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, significa para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro. No te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio y seguirme en las redes sociales, que estoy como Agus Astrología. Ahí también, en el link de mi perfil, vas a encontrar el contacto para poder agendar tu lectura de carta natal, de revolución solar y también tener tu acompañamiento emocional astrológico personalizado. Te espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo. Bye bye.